Bienvenidos a mi canal. Hoy se estudiará la descomposición factorial. En específico, estudiaremos el factor común con exponentes literales. Este tema está estructurado en tres partes. Primero, los objetivos, dos, fundamento teórico y tres, ejemplos. Entre los objetivos tenemos identificar el término de menor grado en un polinomio. 2. Aplicar las propiedades de los exponentes. 3. Factorizar un monomio con exponente literario. Fundamento teórico. Grado de un monomio. Específicamente vamos a identificar el monomio de menor grado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión x a la n más 1 más x a la n, podemos observar que si n es un número natural, por ejemplo 3, tenemos x al cubo, aquí tenemos 3 más 1, 4. Entonces tenemos x a la cuarta y aquí tenemos x al cubo. Se puede observar que este término es el de mayor grado y este término es el del menor grado. Por lo tanto, este término sería el de menor grado. Otro ejemplo, podemos tener x a la n menos 1 más x a la n menos 2. Dentro de esta expresión, podemos observar que si n es un número entero, por ejemplo, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3. Entonces, este polinomio sería el de mayor grado y este polinomio sería el de menor grado. Para que nos ubiquemos un poquito mejor, colocaremos. Para n igual a 5, esta sería 5 menos 1, un 4. Para n igual a 5, 5 menos 2 sería un 3. ¿Cuál es mayor? El mayor sería x a la cuarta, el de menor grado x al cubo. Entonces, cuando se tiene signos negativos, el mayor signo negativo es el polinomio de menor grado. Propiedades de los exponentes. Entre las propiedades vamos a estudiar principalmente a estas propiedades. Producto de potencias de bases iguales. Si nosotros tenemos un a la m multiplicado por un a elevado a la n, entonces, como las bases son iguales, se copia la base y se suman los exponentes. Sería a m más n elevado a la m más n. Cocientes de potencias de bases iguales. Podemos tener un a elevado a la m dividido entre a la n. Cuando se tiene cocientes y las bases son iguales, se copia la base y se resta los exponentes, m menos n. Y finalmente, cuando tengo una base y está elevado a la 0, por definición a elevado a la 0 es 1. División entre monomios. Solo vamos a estudiar la parte literal. En este caso, las bases son iguales. Lo que se debe hacer es copiar la base que es x y restar los exponentes. 2n más 1, copiamos.
2n más 1 y restamos el exponente del denominador, menos n. Para concluir, simplemente se debe reducir términos semejantes. Se copia la base y tenemos 2n menos n, como la parte literal es igual, se copia la parte literal y se restan los coeficientes. 2 menos 1 es 1. Entonces simplemente me queda n. Y copiamos el término independiente. Para el método del factor común, primero lo que se debe identificar es el monomio de menor grado. 2. Se debe aplicar las propiedades de los exponentes cuando se va a hacer la división entre monomios. Pasemos a los ejemplos. Vamos a tener en el ejemplo 1 factorizar x a la n por y a la n más 3 más x a la n más 1 por y elevado a la n. Vamos a tener entonces, esto debe ser equivalente. Encontramos el menor factor literal. En la variable x tenemos x a la n más 1. Este exponente tiene una unidad más que esta. Por lo tanto, es divisible entre el menor. Vamos a tener el factor común es x a la n. Siguiente, en la variable y elegimos la menor potencia de la variable y. Esta tiene 3 unidades más que esta. Por lo tanto, sería y elevado a la n. Todo eso por. A continuación, se dividen los monomios. Primero la regla del signo. Más entre más da más. X a la n entre x a la n. Se copia la base x a la n y se restan los exponentes n menos n. Colocaremos n menos n. A continuación, de la variable y, copiamos la base y restamos los exponentes. El exponente del numerador es n más 3. n más 3. Y restamos el exponente del denominador, menos n. Ya hemos dividido este monomio entre este monomio. A continuación, regla de signos. Más entre más me va a dar más. Dividiendo la variable x, como las bases son iguales, se copia la base y se restan los exponentes. N más 1, que es del numerador, n más 1, y se debe restar el exponente del denominador, n, menos n. A continuación, la variable y. Ahí tenemos la variable y. El exponente, la resta de los exponentes debe ser n menos n. Escribimos n menos n. Y esto debe ser igual. Finalmente, reduciendo, vamos a tener, copiamos el factor común, x a la n, y elevado a la n, multiplicado por n menos n, se simplifican, me va a dar 0. Cualquier base elevado a la 0 da 1. Todo esto vale 1. A ver, como el coeficiente va a ser 1, no se escribe nada, vamos a pasar a la siguiente variable, la variable y. Restamos n menos n, estas se van a simplificar. Con color amarillo, simplificar, se simplifican estas dos y me va a quedar y elevado al cubo.
escribimos y al cubo más. Siguiente, vamos a tener simplificando, n se simplifica con n y me queda x elevado a la 1 o simplemente x. Siguiente, y elevado a la n menos n. Hemos dicho que n menos n es 0. Y elevado a la 0, 1. Multiplicado por 1 se queda ahí. Esta sería la expresión factorizada de esta expresión. Pasemos al siguiente ejemplo.